Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar con Pamela Figueroa, politóloga, académica de la USACH y la primera mujer en presidir el CERVEL. Y luego conversaremos sobre economía, negocios, el clima geopolítico con Andrés Velasco, economista y decano de la London School of Economics. Partimos entonces una nueva edición de Influyentes. Pamela, muy bienvenida y felicitaciones por ser la primera mujer en presidir el CERVEL en su año número 100 además. Sí, muchas gracias Paula por la invitación y sí, muy contenta, me siento una privilegiada la verdad, lo tomo con mucha humildad y con mucha responsabilidad ser la primera mujer presidenta del Consejo Directivo justo en nuestro centenario y que además, bueno, también es un momento muy importante para el servicio electoral porque hemos llegado a este centenario con mucha legitimidad y confianza en la ciudadanía y reconocimiento internacional. Entonces, bueno, es un gran desafío también. Exactamente, es un orgullo institucional chileno y eso pasa en pocos países, ¿no es cierto? Vemos en casi todos los países problemas de reconocimiento de los resultados o de rapidez para contar los votos y en ese sentido el CERVEL es excepcional, centenario y excepcional como institución. ¿Qué desafíos te has planteado, Pamela, en este mandato que inicia? Tú ya eras parte del Consejo Directivo del CERVEL, pero ahora evidentemente como presidenta vas a tener muchísimas más responsabilidades. Sí, bueno, yo integro el Consejo Directivo del CERVEL desde el año 2022. Durante el gobierno del presidente Piñera nos nombraron 3 nuevos consejeros y ahora me corresponde asumir la presidencia electa por mis compañeros, mis colegas del Consejo Directivo, como 5 integrantes. Por un periodo de 4 años son las presidencias del Consejo Directivo del CERVEL. Bueno, tenemos desafíos inmediatos, desafíos a mediano plazo y desafíos a largo plazo. Bueno, hay siempre un primer desafío que cuando las instituciones tienen el prestigio, la legitimidad que tiene el servicio electoral, sostener esa excelencia es un desafío permanente. O sea, hacer un trabajo profesional, transparente, enfocado en lo que nosotros denominamos la integridad electoral, que las elecciones sean íntegras, que las personas se sientan confiadas y tranquilas de que los procesos electorales representan la voluntad popular y que todos los actores del sistema político reconozcan esos resultados. También reconozco que ser la primera mujer presidenta es un desafío porque hay mucha observación sobre lo que significa esto de una mujer, siempre, ¿no es cierto?, hay mayor curiosidad de la trayectoria que uno tiene, del tipo de liderazgo que uno puede tener en una institución como el servicio electoral. Así que, bueno, eso también es resultado de que estamos en un momento, yo creo, en la historia de nuestro país, que después de muchos años donde las mujeres han ido ganando espacio, estamos más presentes en el espacio público. Tenemos un desafío inmediato, que es la elección presidencial y parlamentaria. Y parlamentaria que es ya, ¿no? Que es este año, y la inscripción a primarias, que es el 29 de abril. El 30 de abril es la declaración de candidatura. Sí, eso es inmediato. Ya estamos, de hecho, trabajando desde noviembre del 2024 en la elección, que es en noviembre de 2025. Nosotros es muy anticipado el proceso de organizar una elección. Y esta es una elección presidencial y parlamentaria que es diferente a otras porque es la primera vez que vamos a tener voto obligatorio e inscripción automática, claro. Entonces eso significa que el volumen del padrón electoral va a ser muy grande, o sea, vamos a tener casi más 15 millones de electores posiblemente, y si continúa el patrón de cómo ha sido la participación electoral con voto obligatorio, probablemente podemos llegar al 85%, que es lo que hemos tenido en las últimas elecciones, que es alrededor de 13 millones de electores. Y eso va a ser muy importante porque probablemente vamos a tener un presidente o presidenta de la República y parlamentario electo por gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas. Un número récord de votantes y por lo tanto se espera de votos. Partamos por las elecciones presidenciales. Algo que está llamando muchísimo la atención, Pamela, es la cantidad de personas que están juntando firmas para ser candidatos presidenciales, ¿no? Se requieren 35.000 firmas y mientras hablamos hay más de 250 personas que están en ese proceso, de la más impactante rango de profesiones, de aptitudes, de capacidades. ¿Qué
¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de una persona que conoce el sistema, nuestro sistema electoral? ¿Hay aquí una banalización de lo que significa ser presidente de la República? ¿Parece que fuera muy fácil, que no hubiera barrera de entrada? Bueno, lo primero que me gustaría como decir es que los independientes en Chile siempre han tenido la posibilidad de tener apoyos a través de firma para presentar candidaturas. ¿Ya? Nuestra legislación busca generar igualdad de condiciones entre los independientes y los partidos políticos para poder competir en elecciones, y eso es parte de nuestra democracia. Antiguamente estos patrocinios se conseguían a través de firmas ante notarios. Claro, tenía ¿ya? que ir la gente a la Tenía notaría. que ir la gente. Entonces no teníamos conocimiento público de cómo era ese procedimiento, porque habría que haber ido a una notaría, claro, y ver quiénes habían a cada firmado. Notaría y revisar ahí cuántos trataron, ¿no? Entonces hoy todavía persiste el sistema de notarías, pero desde el 2021 el CERVEL habilitó esta plataforma, porque obviamente estamos en un proceso de modernización. Y en esta ocasión ha habido muchas personas que se han autohabilitado para recibir patrocinio. Es importante señalar que esto no significa ni candidatura ni precandidatura, son solo personas ya que se autohabilitan y solicitan patrocinio. Si estas personas cumplieran con el mínimo de patrocinio, que es más de 35.000 para poder presentarse a candidato a presidente o presidenta, recién ahí nosotros como servicio electoral tenemos que evaluar si esas personas cumplen con los otros requisitos que la Constitución y las leyes definen para ser presidente de la República, que es ser, ¿no es cierto?, chileno o chilena, tener 35 años y cumplir todos los requisitos de ser de ciudadanía, ¿ya? Entonces, por ahora, ¿no es cierto?, es un ejercicio que estamos viendo mucho porque hay mucha transparencia, entonces eso nos llama la atención. Recordemos que el 2021, que también se habilitaron estas plataformas, se presentaron varios candidatos también, o sea, varias personas se autohabilitaron, claro, para recibir patrocinio, no cientos, claro, pero más de 40 personas, y solo 2 llegaron a cumplir con el requisito de los 35.000 firmas y fueron candidaturas que finalmente no lograron habilitarse, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en un momento muy previo del proceso. El sistema ha funcionado desde la perspectiva de CERVEL, nosotros estamos muy tranquilos porque vemos que el sistema de patrocinio funciona, pero también es importante decir que de todas estas 200 y tantas candidaturas, en la suma no hay más de 6.000 patrocinios de esas personas. Entonces estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de cumplir esos 35.000 que tendría que tener cada una de las personas que quisiera ser candidato y, bueno, luego de tener las firmas, poder cumplir los requisitos de ser candidato o candidata. Ahora, es verdad también, como decías, Pamela, que el cambio, no tener que ir a una notaría, que evidentemente hace que personas se la piensen antes de patrocinar a alguien. Hay que ir a una notaría, uno sabe todo lo que se demora cuando va a una notaría. Que el sistema sea tan fácil hace posible, no digo probable, pero posible que muchas personas lo logren. ¿No será mejor partir poniendo requisitos y que luego empiecen a recolectar firmas? Porque en el fondo también puede pasar que haya personas que recolecten las firmas y después, en realidad, en primer lugar, nunca pudieron haber sido candidatos y van a quedar fuera. Y de alguna manera eso empieza, sobre todo en el clima de redes sociales, podría enturbiar el proceso. Sí, bueno, nosotros como CERVEL cumplimos la función de ser muy transparente y tener transparencia activa en la información. Entonces, en todo nuestro sitio web está muy claro cuáles son los requisitos legales para ser candidatos o candidatas y no podemos restringir que las personas se autohabiliten para recibir sus patrocinios, pero sí cumplimos con nuestro deber de informar a las personas y a la ciudadanía para que también no solamente las personas que se autohabilitan para recibir patrocinios, sino que también los ciudadanos y ciudadanas que van a patrocinar, ¿no es cierto?, se fijen si las personas que quieren patrocinar cumplen o no con esos requisitos, porque tú puedes patrocinar a un candidato o candidata. Entonces, si tú ya das tu patrocinio, no puedes patrocinar a otro. Entonces, también creo que aquí siempre a mí me gusta promover la responsabilidad de la ciudadanía de informarnos y de poder participar informadamente en el proceso. Así que, ¿no es esto una muestra como de banalización de la política? Es que es difícil, yo creo, todavía tener un diagnóstico sobre esa situación. Vemos ahora que hay candidatos, como te decía, personas que se autohabilitan a estas posibles candidaturas y después se deshabilitan, es decir, se inscriben y después probablemente a lo mejor se dan cuenta, lo hicieron por error, no tenían clara cuáles eran los requisitos y se deshabilitan. Entonces yo creo que ha tenido un impacto mediático,
pero yo creo que hay que esperar a ver qué pasa, quienes llegan el 30 de abril con los requisitos y si realmente pueden esas candidaturas habilitarse o no. Porque el efecto, si llegaran, digamos, de esos 200 y tantos o 300 personas, 10 personas, que después probablemente van a tener muy poca votación, pero va a significar un voto larguísimo, ¿no? Y sabemos lo que eso dificulta, además de que son personas que van a tener que tener franja, van a tener que tener espacio en los debates de los medios, o sea, no es inocuo. Sí, es importante, bueno, y eso también es como responsabilidad de quienes buscan tener patrocinio, entender cómo es el proceso electoral completo, ¿ya? No solo por tener los patrocinios tienen esta posibilidad de, cumpliendo los requisitos, ser candidato o candidata, sino que después viene todo un proceso y un procedimiento, y yo creo que ahí también hay un rol del sistema político en general, no solo los independientes, también los partidos políticos, de ir informando a la ciudadanía cómo son estos procesos, porque eso también es lo que genera confianza y legitimidad en los procesos, ¿no es cierto? Que las decisiones y las acciones que se van haciendo dentro del proceso electoral, las personas los perciban de manera transparente. ¿Ya? Sí. Creo que eso es importante también para todos los actores del sistema. ¿No habrá un espejo también en esta proliferación inédita de habilitados, como dices tú técnicamente, pero gente que quiere ser candidato presidencial, con la cantidad de independientes que hay en el Congreso, ¿no? 40 independientes, de los cuales realmente independientes son solo 2, los demás entraron por un partido, se cambiaron de partido o quedan como independientes para no comprometerse tanto, y con la fragmentación que hay, ¿no? Con esta balcanización de la política, y en ese sentido, Pamela, ¿crees que es importante hacer una reforma al sistema político como la que se está hoy día tramitando en el Congreso? Bueno, yo creo que sí hemos visto que la política en general, la política regular, también lo vimos en los procesos constituyentes, trajo, ¿no es cierto?, sobre todo porque en algún momento hemos vivido lo que hemos llamado la crisis de legitimidad del sistema de partidos, muchos independientes a la discusión pública. Pero también los partidos políticos tienen un rol relevante dentro, sobre todo el proceso electoral, ¿no es cierto? Vamos a ver prontamente también, el 30 de abril, si los partidos políticos van a declarar pactos y van a declarar candidaturas. ¿Ya? Como la fecha todavía está un poco lejana, todavía creo que hay espacio para que los partidos empiecen a tomar su rol más público y activo en relación al proceso electoral. Con respecto a las reformas políticas, yo creo que siempre es necesario revisar cómo funciona el sistema político. Nosotros tuvimos una reforma política, institucional y electoral en el año 2014-2016, que fue muy importante, cambió el sistema electoral, la ley de partidos, bueno, el mismo autonomía constitucional de servicio electoral, el voto chileno en el exterior, muchas normas cambiaron y yo creo que ya estamos en un ciclo que nos va a permitir ir evaluando cómo eso sucede. Recordemos también que venimos de un ciclo electoral largo, empezamos elecciones el año 2020 muy intenso, y hemos tenido elecciones año tras año. Y este año cerramos ese ciclo con la elección presidencial y parlamentaria, entonces probablemente también una vez terminado este ciclo electoral también va a ser un buen momento para seguir revisando cuáles debieran ser esas modificaciones. Y como politóloga, Pamela, ¿tú ves importante reformar el sistema político? O sea, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico de que esta extrema fragmentación, el incentivo al discolaje, a crear cada uno su propia pyme política, como dice el expresidente Frei, atenta contra los acuerdos, atenta contra un buen funcionamiento? Sí, si uno lo ve en términos de política comparada o de análisis institucionales, siempre los sistemas de partidos políticos, al tener menor fragmentación, o sea, cuando son más integrados y sobre todo cuando los partidos políticos tienen un mayor arraigo con la ciudadanía, es decir, son reconocidos por los ciudadanos y la ciudadanía siente que ese es el canal, ¿no es cierto?, para dar a conocer sus demandas y que se tomen decisiones y que por tanto esas decisiones impliquen cambio en la vida de las personas, que es lo que la democracia busca, ¿no es cierto? Eso ayuda a la deliberación, a la gobernabilidad, y yo creo que lo que uno observa es que hay un diagnóstico bastante transversal en esa línea. Nosotros como Servicio Electoral siempre hemos tenido la mayor disposición a colaborar con todo el conocimiento técnico que eso significa. Nosotros concurrimos permanentemente al Congreso Nacional a dar nuestros puntos de vista, a mostrar también los datos, los estudios que nosotros
tenemos de cómo se van desarrollando los procesos electorales y vamos a seguir teniendo esa disponibilidad de apoyar todo el proceso de discusión sobre el sistema político. En este momento hay algunos proyectos en los cuales nosotros estamos participando en la discusión, que tiene que ver con las multas del voto obligatorio. Sí, eso quería preguntar, porque es un tema del cual te has referido también, claro, que es esta incerteza que hay respecto de cuál es la multa, o que sea una multa más baja que lo que era antes, ¿no? Y el voto migrante. ¿Cuál es la visión, digamos, tuya y del CERVEL respecto de estos dos temas? Sí, bueno, nosotros tenemos una visión como servicio electoral. A mí como presidenta del Consejo Directivo me corresponde dar a conocer lo que acordamos como consejero. Y ahí lo que hemos dicho es que siempre el proceso electoral necesita la mayor certeza jurídica para la organización de todo el proceso, ¿ya? Y eso implica conocer con anticipación cuáles son las normativas específicas para los procesos electorales. La normativa electoral de Chile es muy específica en muchas materias, entonces en general, previo a los procesos electorales, viene todo un ajuste de la legislación para que esos procesos electorales funcionen de la mejor manera posible, que es como lo hemos estado haciendo durante los últimos años. Y con respecto a proyectos de ley que ya existen en la discusión parlamentaria, uno es el voto obligatorio y la multa asociada, porque la reincorporación del voto obligatorio en el sistema político chileno, que ha sido reciente, ¿no es cierto?, los procesos constituyentes y después la legislación para que se mantenga el voto obligatorio, no tuvo una legislación permanente de cuál iba a ser la multa o sanción asociada. Y eso es un problema, claro, ¿no? Porque es un debiera problema, definirse ex ante y no ex post. Claro, porque se definió específicamente para los procesos electorales que hemos tenido, para la elección del 2024, para las elecciones anteriores. Entonces, para nosotros como servicio electoral es muy importante que eso esté definido, porque obviamente para que el voto obligatorio sea efectivo requiere que haya una sanción clara. Y si no hay una multa adecuada, digamos, es como difícil, palabra muerta. Claro, y eso la política comparada también lo muestra. Cuando uno ve los análisis comparados de voto obligatorio, cuando hay una sanción conocida y clara, variable el monto, porque yo creo que es una discusión que tiene que dar el Congreso y definir lo que parezca pertinente, pero es importante que haya una sanción. ¿Le preocupa al CERVEL que no esté claro, que no haya certeza a esta altura? Sí, a nosotros lo hemos manifestado, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, de que es importante que eso se resuelva a la brevedad, ¿ya? Ojalá durante el mes de mayo, idealmente antes de las elecciones primarias, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con el padrón electoral, con el voto obligatorio. Entonces, sí es importante para nosotros porque eso nos permite también informar a la ciudadanía de manera adecuada todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y respecto del voto migrante, porque aquí lo que se discute o lo que se repara es que pareciera que hay cálculo, ¿no? Como si conviene o no conviene, de acuerdo a oficialismo, oposición, si conviene o no conviene que voten, estar como cambiando eso. O esa es la impresión que va quedando de que no haya certeza. Sí, ¿Cuál es la mirada que tienes tú? Bueno, nosotros tenemos un voto de extranjeros que ya está instalado hace bastante tiempo en nuestra legislación. Lo que pasa es que lo que cambió fue el contexto, ¿ya? Cambió el tipo de migración que tenemos, que es una migración mucho más masiva, pero también bastante móvil, es decir, hay extranjeros que han ingresado al país y luego ya no están en el país. Entonces, de acuerdo a la legislación actual, las personas con 5 años de avecindamiento pueden participar en todos los niveles de elecciones. Si uno mira la legislación comparada, hay distintas experiencias. Hay países que tienen voto en todos los niveles, desde lo local a la presidencial, hay otros que tienen solo lo local, hay mayores requisitos, menores requisitos. Pero en nuestra legislación actual, nosotros hemos ido incorporando, de acuerdo a la ley actual, a las personas extranjeras. En general, los datos que nosotros tenemos es que si vota un 85% de nacionales en las elecciones con voto obligatorio, ha votado alrededor del 60% de los extranjeros. ¿Ya? Hay una diferencia importante también ahí. Pero en términos concretos de lo que es la discusión parlamentaria, nosotros, y hemos participado en las distintas comisiones del Poder Legislativo, lo que hemos dicho es que también necesitamos que eso se defina con la mayor anticipación posible, porque nosotros tenemos que construir el padrón electoral. Uno de los pilares del orgullo que es el CERVEL es que tenemos un padrón electoral que tiene un procedimiento muy transparente en su construcción, ¿ya? Con toda la normativa, se establece el padrón, después se audita, las personas pueden revisar ese padrón
y con ese padrón nosotros hacemos las elecciones. Eso es muy importante. Entonces, obviamente que es importante, más allá de la decisión que toma el Congreso, que eso sea a tiempo, claro, para nosotros que sea poder, oportuno. que sea oportuno. Porque además si no le va quitando credibilidad a la elección, ¿no? Decir, bueno, en realidad están calculando si les va mejor o peor. Y eso claro, evidentemente es un daño, ¿no? Y también lo que uno mira de la experiencia, es muy difícil determinar los efectos que eso puede tener a futuro. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo que cuando se dio el voto a las mujeres en 1949, primero se les dio solo a nivel municipal, sí, en el 34, porque se pensaba que las mujeres podían beneficiar a un grupo político a otro. Había como una cierta idea de a qué sector podrían votar. Y solo cuando ya se convencieron de que eso no iba a suceder es que se le asigna el voto nacional a las mujeres. Entonces es muy difícil definir a priori cuál va a ser el comportamiento, sí, electoral de las personas. Entonces, bueno, siempre es bueno como legislar de una manera con mayor neutra, perspectiva. Ahora, ¿es razonable que alguien, porque viva 5 años en un país, tenga derecho a elegir a todas las autoridades? Eso depende, yo creo, de cada comunidad política. O sea, en algunos países es así, en otros tienen derechos solo en ciertas elecciones locales, en otros tienen que residir 15 años, en otros no tienen ningún derecho. Entonces yo creo que es una evaluación que tiene que hacer el Congreso representando a las distintas visiones con respecto a ese tema. Y a propósito de oportunidad y atrasos, otro tema en el cual el CERVEL sale siempre al ruedo es la dificultad de poder reemplazar a los consejeros que cumplen su periodo. El caso de Alfredo Yañán, por ejemplo, que todavía no está su reemplazo, y la dificultad entonces de las personas que intervienen en este nombramiento para ponerse de acuerdo. ¿Cuánto afecta al CERVEL esta situación y por qué pasa? Sí, bueno, el Servicio Electoral no tiene una incidencia directa en el nombramiento ni en proponer quiénes son los consejeros o consejeras. Eso está establecido legalmente para que sea el presidente de la República quien propone y requiere 2/3 del Senado para aprobar. Con el sistema legal que tenemos actualmente, los consejeros, mientras no se haya nombrado su sucesor, son prorrogados y siguen en funciones. Entonces nosotros seguimos funcionando con los 5 consejeros en plenas funciones. Se les estira, digamos, su periodo. Claro. Sí, y eso es importante porque nosotros requerimos quórum, ¿no es cierto?, para definir muchas materias en relación a la elección, así que obviamente eso ha seguido funcionando. Pero claro, también es importante que si hay un diseño institucional de que los consejeros tengan un periodo y que eso se vayan renovando parcialmente, ¿no es cierto?, para integrar el Consejo, eso se vaya desarrollando, pero el Servicio Electoral no tiene ninguna injerencia en esos nombramientos. O sea, solo, digamos, recibe las consecuencias, podríamos decir. Para muchas personas es un sistema que está como binominalizado, o sea, que finalmente son como los dos grandes bloques, centro-izquierda y centro-derecha, que eligen. ¿Es verdad esa percepción? No, porque el diseño los consejeros del Servicio Electoral duran 10 años, es decir, superan cualquier ciclo electoral. Se van renovando parcialmente, entonces tampoco hay una renovación completa de los consejeros y es el presidente de la República con 2/3 del Senado los que deciden. Entonces también creo que hay un diálogo ahí del poder político de quiénes pueden ser esos consejeros o consejeras. Y el trabajo del Consejo Directivo de CERVEL ha sido un trabajo de mucha colaboración. La mayoría de nuestras decisiones son tomadas de manera unánime, entonces creo que eso también ha sido un factor muy relevante para la confianza que tienen los actores del sistema político en relación al trabajo del Servicio Electoral. Claro, y para la estabilidad, ¿no?, de la institución. Para la estabilidad. Desde el punto de vista de la precaución que hay que tener en las elecciones, Chile es muy activo, por supuesto, en revisar que no haya propaganda fuera de plazo, las encuestas, un tema que se discute todos los años, que todos los chats de WhatsApp de todos nosotros, incluido el tuyo, están llenos de encuestas que son como clandestinas, no se pueden dar a conocer. Sin embargo, donde no hay regulación es en las noticias falsas, ¿no? Es en la publicidad que pasa a través de las redes sociales, que es un ámbito muy influyente y cada vez más influyente, mucho más que conocer una encuesta probablemente, sobre las personas, y además es una publicidad que está hecha con target, ¿no?, directamente a los grupos que son considerados afines a esas candidaturas. ¿No es lógico pensar en que eso también debiera ser parte de lo que está regulado? Sí, yo creo que hemos avanzado en esa discusión. La desinformación, las noticias falsas son uno de los principales conflictos de los procesos electorales a nivel mundial. Eso no es solamente un problema de Chile, está pasando a nivel global. Estamos, yo creo que en un proceso también de aprendizaje, tenemos mucha relación con otros organismos electorales a nivel regional e internacional para aprender de esas materias. Hemos tomado muchas precauciones, nuestros equipos, sobre todo en el área de comunicaciones, se han capacitado
Estado, tenemos formas de seguimiento, ¿no es cierto?, de redes sociales en lo que a nuestro ámbito compete, pero sin duda que es algo que hay que regular. Cuando se hicieron las reformas políticas el año 2014-2016, no era un tema claro, todavía. Las redes sociales no estaban en el nivel que están hoy día. Entonces, ¿no? Claro. Se reguló, claro, las campañas físicas, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, y lo que nosotros hemos ido señalando y proponiendo es que se pueda regular las redes sociales de la misma forma que se regulan otros medios de comunicación. Por ejemplo, las radioemisoras tienen que dar a conocer sus tarifas previas y así hay una mayor igualdad de la posibilidad de generar fiscalización. Pero mientras las redes sociales no se ocupen con campañas pagadas, nosotros como servicio electoral no tenemos capacidad de fiscalización. O sea, el contenido de redes sociales fuera de la campaña electoral, nosotros no tenemos fiscalización porque, bueno, siempre está, ¿no es cierto?, este límite que es el tiempo de campaña y pre-campaña, claro, que es lo que el servicio electoral puede regular, pero yo creo que ahí también hay un rol de los distintos actores de la sociedad, o sea, no solo el servicio electoral, yo creo que ahí la sociedad civil, los medios de comunicación, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, tenemos que hacer un ecosistema que apoye eso, porque la desinformación es un gran problema para la democracia, no solo para los procesos electorales. De todas maneras, Pamela Figueroa, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Ya viene Andrés Velasco. Espérenos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, decano de la London School of Economics. Muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, estás viviendo en Europa. Vamos a partir por este gran cambio, esta gran incerteza que hay digamos, desde el punto de vista geopolítico con las políticas de Trump, especialmente referidas a la guerra de Ucrania, ¿no? Y el apoyo que ha hecho hacia Putin y ha dejado como en el descampado a Zelensky. Mira, yo soy de una generación que me crié, viendo a James Bond, en que Occidente peleaba con los rusos eran autoritarios y eran los malos de la película. Y parece que Trump esas películas nunca los vio, porque ahora Europa, donde yo vivo, se siente traicionada, porque Trump está enamorado de un señor que es un dictador, que mata a los opositores y que invade al país del lado. Y Trump todo esto lo encuentra maravilloso y dice que Putin es un ejemplo de un hombre de mano firme. Y a Zelensky lo invita a la Casa Blanca y lo insulta y lo humilla frente a las cámaras. Entonces el mundo, no solamente Europa, dice, bueno, ¿y qué pasó? Hay gente que llega al extremo de preguntarte si Putin no tendrá un video de Trump haciendo alguna cosa que lo deje mal parado. Hay otros que dicen que cuando Trump estuvo al borde de la bancarrota, Putin con los bancos rusos lo salvaron y por lo tanto les debe a él su fortuna, qué sé yo. Pero el hecho básico es que en materia de libertades, en materia de respeto por las leyes y en materia de política económica, Estados Unidos hoy día es una república bananera. No, y además tú viviste muchísimos años en Estados Unidos, donde fuiste un muy destacado profesor de las universidades más importantes. En Europa hoy día ha aumentado el gasto en defensa, se dice que hay un despertar de Europa, ¿no? De decir, ya que Estados Unidos no nos va a defender, tenemos que hacerlo nosotros. Pero ¿hasta qué punto, a esta altura, puede ser efectivo ese rearme? ¿Y qué gastos van a quedar desplazados, no? Porque en Europa el estado de bienestar es una realidad que necesita financiamiento. Yo creo que la gente desde Chile no siempre aprecia lo cerca que está la guerra y lo grande que es el peligro. Si tú estás en Londres, estás a 3 horas de vuelo de Kiev. Eso es como Santiago a Lima. Si tú estás en Berlín, estás a 2 horas o 1 hora 40 de vuelo a Kiev. Es como que los rusos estuvieran en Puerto Montt. O sea, para un residente de Europa Occidental, ¿para qué voy a decir para un residente de Europa Oriental? Para un polaco, la guerra está ahí. En la cuadra en que yo vivo en Londres hay banderas ucranianas porque hay familias que han recibido exiliados y refugiados ucranianos. Y por lo tanto, la discusión hoy día en Europa no es si la economía va a crecer 1/4 de punto más o no. La discusión es dónde están los misiles y los morteros y los aviones que Europa va a necesitar. ¿Se va a rearmar Europa? Sí. ¿Es indispensable? Lo es, no tengo ninguna duda.
más o menos, esto va a costar un punto y medio del Producto Interno Bruto. Y lo que va a pasar probablemente es que se van a endeudar. La economía más grande de Europa, lejos, es la alemana. Y como tú bien sabes, la semana pasada, en un cambio constitucional gigantesco, sus reglas fiscales, Alemania las cambió, le quitaron lo que ellos llaman el freno de la deuda, o el freno a la deuda, que frenaba el crecimiento de la deuda, y por lo tanto lo que Europa va a hacer, partiendo por Alemania, es emitir bonos, que el mundo va a comprar felices de la vida, porque Europa es un bloque percibido como un riesgo razonable, y van a gastarse 1 punto, 2 puntos del PIB, haciendo lo que probablemente debieron haber hecho antes, que es estar preparados para resistir a un conflicto bélico con Rusia. Eso no es una locura, no es privativo de un gobierno. Estos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda dentro de Europa están exactamente en lo mismo y tienen toda la razón de hacerlo. André, cuando tú vienes a Chile, ¿cómo encuentras nuestro debate político? Digo, de cara a que en el mundo están pasando acontecimientos y riesgos de este nivel. No solo los riesgos enormes de las consecuencias de los cambios en la política de Trump, sino que también el riesgo de una guerra mundial, ¿no? Una tercera guerra mundial. Mira, yo me bajé del avión ayer y por lo tanto no quiero ser el patudo que se baja del avión y empieza a pontificar acerca de lo que en Chile la gente debería o no debería decir. Pero no deja de llamarme la atención que estos peligros concretos, reales, inmediatos, los sigamos viendo como algo remoto. Hemos hablado de Putin. Putin no solamente es un riesgo de seguridad, no solamente es un dictador que invadió al país del lado y mató, nadie sabe, 150, 200 mil jóvenes ucranianos, sino que además las democracias de Occidente están en jaque todas, partiendo por Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a desobedecer lo que le dice la Corte Suprema, se empieza a pasar por buena parte los dictámenes judiciales, empieza a decir, mire, el Congreso ordenó tal gasto, pero a mí no me gusta, así que no voy a gastar esa plata. Voy a echar a la gente del Estado con la motosierra de Musk, ignorando cualquier ley, cualquier protección al empleo, cualquier norma. La Constitución incluso. Claro, entonces, mira, yo llegué a Estados Unidos de adolescente porque a mi familia Pinochet la echó de Chile. Estudié los últimos años del colegio en Estados Unidos, estudié en la universidad en Estados Unidos. Créeme que ese país lo conozco de cerca. Y jamás me habría podido imaginar que iba a pasar lo que pasó la semana pasada en Columbia, universidad que tú conoces, donde yo estudié, en que los tipos de inmigración que andan armados llegan al departamento de un estudiante que es residente legal de los Estados Unidos, ni siquiera tiene visa de estudiante, tiene visa de residente, que es casado con una ciudadana, y se lo llevan. ¿Y por qué se lo llevan? Porque el tipo habría dicho algo que al gobierno no le gustó. Y al tipo le quitan la tarjeta de residencia, cosa que es ilegal, y lo expulsan del país. Y la señora le dice, ¿ustedes quién son? ¿A dónde se llevaron a mi marido? Y ellos le dicen, no, usted no se meta, y se lo llevan. O sea, eso pasa en Moscú, eso pasa en Beijing, ¿no es cierto? Eso pasa en Caracas, pero que pase en Nueva York es una cosa absolutamente inusitada. Y por lo tanto, de nuevo, hay gente que dirá, bueno, por eso Estados Unidos está muy lejos. No, no está muy lejos. La amenaza contra la democracia en América Latina, hoy día no solamente Venezuela es una dictadura escandalosa, pero tuvimos un intento de golpe de Estado en Brasil con Bolsonaro, ¿no es cierto?, que imitó lo de Trump y mandó unos matones a atacar el Parlamento. Hemos visto al presidente de Argentina nombrando jueces por decreto. Hemos visto cómo el crimen organizado tiene a la democracia peruana y especialmente la ecuatoriana de rodillas. Para aquí decir Nicaragua, que hoy día es una narcodictadura, suma y sigue. Entonces, en esta región del mundo, la amenaza contra la democracia es tremendamente peligrosa y se ve alimentada de este trumpismo antidemocrático que cada día pinta para peor. ¿Cuáles son los riesgos, Andrés, de las políticas de Trump? Partamos por estamos hablando acá del riesgo político, ¿no? Sí, Evidentemente sí. que la democracia más importante del Claro. mundo esté en este nivel de crisis, afecta a todo el mundo. Pero hablemos de los riesgos económicos, ¿no? De esta guerra arancelaria, esta guerra comercial y del profundo, digamos, idea que tiene Trump de que está contra el libre mercado, contra la globalización, contra todas esas posibilidades que le abrió a Chile una economía abierta. Mira, lo bueno de todo esto es que nadie sabe muy bien qué es lo que cree Trump y de repente
el lunes cree una cosa y quizás el martes cree algo distinto, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta el momento, y lleva, ¿qué?, 3 meses en la Casa Blanca, es mucho peor de lo que nadie anticipó. Para que la gente que nos está escuchando lo dimensione. El actual acuerdo de libre comercio, por ejemplo, entre Canadá y México, lo negoció y lo firmó Trump. Y ustedes pueden meterse a YouTube y pueden ver cómo Trump en la Casa Blanca dijo que este era el mejor, como es Trump, es el mejor acuerdo de la historia y yo lo firmé y es el más justo y el más eficiente. ¿Y qué dice ese acuerdo? Que Estados Unidos no le puede subir los aranceles arbitrariamente ni a Canadá ni a México. ¿Y qué está haciendo Trump? Exactamente y todo lo contrario. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista jurídico, una aberración. Pero segundo, es una estupidez incluso desde el punto de las personas que en teoría va a beneficiar. Porque Trump dice, no, la gente que votó por mí son esos obreros industriales del sector automotriz de Michigan, de Wisconsin, de lo que se llama en Estados Unidos el Rust Belt, es decir, el cinturón del óxido, donde había fábricas que han quebrado, que se han cerrado, en fin. Bueno, ¿y qué pasa? Ese auto americano, un Ford, ¿dónde vienen las partes y piezas? Son canadienses y son mexicanas, ¿no es cierto? De Monterrey, de Guadalajara. Y no solamente la caja de cambios puede ser mexicana, sino que además partes de la caja de cambios se hicieron en México, la ensamblaron en Estados Unidos, la devolvieron a México, o si el asiento, puede que el cuero sea de un país y puede que el hilo con que cosieron el cuero sea de otro. Entonces, si tú tienes aranceles y cada parte o pieza del auto cruza la frontera una o dos veces, le pone 25% de arancel la primera vez y la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez. Y por lo tanto, este trabajador automotriz que está al borde de perder la pega en Michigan, si estaba a punto de perder la pega hace 15 días, te quiero garantizar que ahora la va a perder de todas maneras. Claro, los autos van a ser mucho más caros. Claro, por supuesto. Y resulta que traer el asiento, traer la caja de cambio o el parabrisas de Canadá o de México va a costar el doble. Entonces, si ya los autos eléctricos chinos le están, ¿no es cierto?, comiendo las utilidades, con esto es la lápida para la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, incluso visto desde el punto de vista más estrecho del interés del votante de Trump en esa zona de Estados Unidos, eso es una estupidez sin nombre. Ahora, ¿qué puede explicar? Y esa es una pregunta, es la pregunta del millón, que las personas, por ejemplo, como acabas de describir, todos estos obreros, voten en contra de su interés, ¿no? Porque ningún economista valida lo que dice Trump, que con esto los precios van a bajar o que los trabajos se van a mantener, sino Claro. todos los economistas coinciden en que Claro. no. Sí. ¿Qué explica eso? ¿Qué errores hubo, digamos, más allá de las noticias falsas o de todas las cosas que ha hecho Trump, que están en la base de que personas decidan votar por este tipo de políticos populistas, radicales, que finalmente van a ir contra su propio bien? Mira, yo nunca he creído mucho que las personas voten sus intereses. No porque las personas seamos lesas, sino que porque saber exactamente qué te conviene. Yo puedo ser un trabajador de la industria automotriz. Quiero más pega y quiero mejor salario, hasta ahí está bien. Pero ¿cuál es la política que va a promover eso? Los demócratas dicen una cosa, los republicanos dicen otra. Hay mucha incertidumbre porque hay un montón de vaivenes de la economía mundial. Además, la gente no tiene tiempo. Llega a la casa a hacerle la comida a los cabros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, voy a ser un poquito académico aquí, perdóname, el modelo de la economía, de las ciencias políticas, las ciencias sociales, del votante hiperracional que se sienta y lee los programas y evalúa las propuestas, eso nunca existió. La democracia moderna, y eso es cierto de China, perdón, de Chile o de Estados Unidos, donde sea, China no es una democracia, es muy distinta. Los votantes se mueven por relaciones de confianza, de identidad. Yo veo a una candidata y digo, esta persona me representa, me leo en ella. Una conexión más afectiva. Claro, afectiva, intuitiva, identitaria, tribal, si tú quieres, ¿no es cierto? Y ese trabajador blanco, de clase media baja, ve a este señor Trump, que tiene muchas lucas, pero cuyos orígenes tampoco son demasiado aristocráticos, que se ganó las lucas, ¿no es cierto?, y que le gusta exagerar sus logros, y que también, esto nunca se dice, pero también ha sido víctima de ciertas élites neoyorquinas que lo miraban feo y lo trataban mal, y ese trabajador se identifica con Trump.
Y Trump además le dice, mire, yo estoy por los hombres, porque yo sé que los hombres los han pasado a llevar y las mujeres tienen privilegio. Y yo estoy por los blancos, porque los blancos han sido pasados a llevar. Todo esto, por supuesto, es una teoría que no tiene ningún sustento, porque las cosas se dicen y yo lo voy a defender a usted y vamos a ir al gimnasio y después nos vamos a tomar una cerveza. Y ese trabajador blanco, ¿cierto? Una cierta identidad con ese otro tipo que habla su lenguaje, más allá de si las propuestas van a ser buenas o malas para mi sector, para mi empleo, lo que sea. Ahora, no quiero cargarle la mano a los gringos. Esto es universal. A mí siempre en Chile me da mucha risa cuando la gente dice, no, pero es que al candidato González le fue mal porque no hizo las propuestas que la gente esperaba. Yo trabajé en varias candidaturas presidenciales en Chile, fui de varios equipos que escribieron varios programas, y te quiero decir que esos programas creo que los leyó mi mamá y la mamá de un par de los autores, pero no, la gente no lee programas de gobierno, esos mamotretos de 600 páginas, ¿no es cierto?, que lo prometen todo por lo demás. Claro. ¿Quién lo lee? Sí. ¿No es cierto? Entonces, en Estados Unidos hemos llevado a un extremo lo que es más o menos común y universal. Sí. Ahora, ¿qué debiera hacer un país como Chile para prepararse o para lidiar con esta realidad de este Estados Unidos de Trump y este mundo que Sí. está creando? ¿Qué deberíamos hacer? Dos cosas, una para adentro y una para afuera. Para adentro, arreglar nuestra propia política para que no vaya a ser el día de mañana víctima de un ataque populista similar. Hay varios candidatos que andan dando vuelta por aquí, que a veces lo dicen, a veces lo dan a entender, pero piensan que el señor Trump o el señor Bolsonaro o el señor Milei son ejemplos a imitar, ¿no es cierto? Y que si los jueces le dicen, usted no puede hacer algo, bueno, yo soy macho, no le hago caso a los jueces, ¿no es cierto? Esa película la hemos visto. Sí. Y no me cabe ninguna duda que esos candidatos en Chile piensan que les puede ir bien, precisamente porque hay descontento con la política, la gente no cree en los partidos existentes, hay la sensación de que el Congreso no es operativo, en fin, por lo tanto, esa reforma de la política en Chile, de las reglas de la política, de la cual venimos hablando hace años, yo espero que antes de las elecciones presidenciales se apruebe, para que nuestra política mejore y por lo tanto no seamos, ¿no es cierto?, un gorrión gordito que puede venir el animal a comérselo. Segundo, hacia afuera, somos un país muy chico, tenemos muy poco poder de negociación y por lo tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacernos los muertos en un rinconcito y no llamar la atención nomás. Sí. Que es como un poco la política más prudente, ¿no? Claro. Como evitar... ¿Qué haría Chile? Gobierne quien gobierne. Presidente Boric, Evelyn Matei, Carolina Toá, o gobierne quien gobierne. Si el día de mañana nos dice el gobierno de Estados Unidos, mire señor, ustedes comercian mucho con China, ¿no es cierto? Bueno, yo les exijo a ustedes que le pongan un arancel a los productos chinos, porque de otro modo yo le pongo un arancel a ustedes en Estados Unidos. Eso podría pasar. Perfectamente. Si tú vas al Líder o vas a cualquier supermercado, no le quiero hacer propaganda ninguna, en Santiago de Chile o en cualquier ciudad de Chile, de los productos al consumidor, qué sé yo, ¿70% serán chinos? No hablo Nuestro de principal socio comercial. Claro, no hablo de los alimentos, Sí. hablo de las zapatillas de gimnasia, ¿no es cierto? ¿Vamos a encarecerlos en 25 o 30% para hacer feliz a Trump? Evidentemente que no. Pero vamos a dejar que todas las exportaciones chilenas a Estados Unidos desaparezcan y de la mano los empleos en Chile, por supuesto que no. Frente a esa disyuntiva, no me quiero imaginar lo que cualquier gobierno haría o pensaría. Por lo tanto, creo que hay que tratar de que no nos pase y para eso hay que entender una cosa de la psicología de Trump. Trump es como un niño en una juguetería. Ve un juguete y juega con él y después se aburre y juega con otro. Bueno, hay juguetes grandes que están en las repisas, y hay juguetes chicos que están por allá en un rincón. Aquí hay que hacer un juguete chico que está en el rincón. Que no llama la atención. Exactamente. Sí. Ahora, de cara a este escenario de una gran incerteza mundial, ¿no? de tanto riesgo, nosotros tenemos este año elecciones presidenciales y también elecciones parlamentarias. ¿Cómo estás viendo la precandidatura a esta altura de Carolina Toá, una persona que tú conoces bien y que está intentando también crear una narrativa desde el progresismo para enfrentar este otro tipo de discursos, podríamos decir, populistas radicales? Yo creo que Carolina Toá, de las personas que he visto en esta carrera o precarrera, es la que mejor entiende precisamente estos peligros de los que estamos hablando. Que bajar la inflación como en Argentina no puede ser una excusa para debilitar las instituciones, que el populismo de derecha es autoritario,
que el señor Trump es una amenaza no solamente para el libre comercio, sino que también para la democracia, y que esto se combate no solamente con propuestas técnicas, sino que con una, como se dice ahora, narrativa o relato de qué se trata este país y para dónde vamos. Eh, yo como académico te puedo decir que cada día me convenzo más que el futuro de la democracia en Chile y el resto del mundo se juega precisamente en esa cancha. La gente tiene que entender con mayor claridad por qué la democracia es buena para nosotros. No porque el sueldo me vaya a subir 10%, no porque los huevos, como dice Trump, vayan a bajar de precio 10%, sino que porque somos un país que tenemos un futuro, tenemos un propósito común. Así es que yo, en ese sentido, una candidatura de la centroizquierda la veo bien plantada para poder satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo ves a la candidatura de la centroderecha, que es hoy día la que lidera todas las encuestas, la exalcaldesa Evelyn Matei, que representa una centroderecha, ¿no? La pregunta que yo me haría en ese caso es, si Evelyn Matei llegara a la Moneda, ¿va a gobernar como una candidata de centroderecha o no? ¿Una mandataria de centroderecha o Chile Vamos va a vivir al compás de los berrinches de republicanos y de los otros partidos de la derecha extrema? Porque seamos bien francos, la probabilidad de que Chile Vamos solo tenga mayoría parlamentaria es nula, incluso en un escenario en el cual a la derecha le va bien en las elecciones. Y por lo tanto, un gobierno de Chile Vamos es una cosa, un gobierno de Chile Vamos que le tiene que mendigar a republicanos y a los libertarios y al Partido Social Cristiano el permiso para ir al baño del Congreso, es un gobierno que la va a tener muy difícil y donde de nuevo estos desbordes autoritarios por la derecha, yo creo que Evelyn Matei es una persona seria y democrática, pero no pienso lo mismo de los movimientos más extremos de la derecha en Chile. Entonces, ¿quién va a tener la pelota en ese juego? ¿Y cómo ves el fenómeno de José Antonio Kast, de Kaiser, el Partido Social Cristiano, de cara a lo que viene? Porque de hecho que Johannes Kaiser ha ido subiendo las encuestas, Claro. no se sabe si alcanzó su techo, al principio se decía que estaba canibalizando voto de José Antonio Kast, pero la verdad es que hoy día eso no es tan claro. Yo creo que la película que estamos viendo en Chile es la misma película que hemos visto en Brasil, o que hemos visto en Estados Unidos, o que hemos visto en Polonia. Es la de una democracia un poco debilitada, de una ciudadanía irritada, en que aparecen estos populistas autoritarios que lo simplifican todo, que promueven soluciones fáciles a problemas difíciles, lo que es imposible, pero suena bien, que generan odiosidades, porque seamos francos, las odiosidades en política venden, ¿no es cierto? Resulta que hay chilenos de verdad y chilenos que no son de verdad, resulta que todos los problemas son de los inmigrantes, resulta que vote por mí porque yo el crimen acabo con él en 5 minutos. Los que tenemos algunas canas en la cabeza me recuerda cuando el Frafra decía yo acabo con la UEFA en 5 minutos. Bueno, hay problemas más serios, ¿no es cierto? Trump llegó diciendo, no, es que vamos a construir una muralla y con eso se acaban los problemas. No tenemos que convencernos de que construir una muralla no es la solución a los problemas del mundo. Entonces, la combinación de simplismo, tribalismo y autoritarismo hoy día vende, y en las redes sociales vende especialmente bien. Ahora, yo deseo, toco madera, por el futuro de la democracia en Chile, que esas ideas autoritarias no prosperen, pero no hay nunca que mirarlas en menos, porque en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, en Turquía, en Israel, en la India, por nombrar un abanico de países, vaya que les ha ido bien. Ahora, lo que Carolina Toá está planteando, y también el presidente Boric y la presidenta Bachelet, etcétera, es una unión desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, una unión amplia. ¿Es posible recrear un tipo de unión así, tipo lo que fue la Concertación, que el Partido Comunista no era parte de ese gobierno, pero votaba evidentemente por el candidato de la Concertación, en este escenario con ese riesgo? Yo no creo que en política uno pueda recrear ni reinventar nada. Y si la política hoy cambia más rápido que nunca, menos factible es reinventar lo que dio resultados hace 15 años. Yo participé en gobiernos de la Concertación, soy de los que piensan que la Concertación le dio un par de décadas extraordinariamente buenas a Chile, pero el 2010 es el 2010 y el 2025 es un país distinto. Tampoco creo que a la gente se le vaya a movilizar por un slogan de unidad de nadie, porque la unidad de los partidos, la alianza, es el lenguaje de políticos para políticos.
Y yo celebro que Carolina Toá no esté cayendo en esa trampa. Yo la veo hablando de otras cosas, ¿no es cierto? Y también celebro que ella ha sido muy clara en decir que abriga dudas respecto de las posturas de ciertas personas Del alcalde Jadwe. que dicen Exalcalde. que, por supuesto, que dicen que Maduro nunca se ha robado un voto y que es un demócrata ejemplar. Hemos sido críticos tú y yo, Paula, en los últimos 10 minutos sobre el autoritarismo de derecha, pero no perdamos de vista también que en nuestra región el autoritarismo de izquierda es tanto más peligroso. Por supuesto. Venezuela es una dictadura, con todas las de la ley. Yo me saco el sombrero ante el hecho de que el presidente Boric lo haya dicho, cosa que no ha dicho Lula, ni el presidente Petro de Colombia, ni Andrés Manuel López Obrador, presidente saliendo de México. Entonces, los gobiernos de izquierda en América Latina se han hecho los locos. El gobierno de Chile es un gobierno de izquierda que en esta materia ha sido claro. Y yo espero que las futuras candidaturas de la izquierda, contrariando lo que dice el señor Jadwe, sigan siendo igualmente claras. Y Carolina Toá lo ha sido hasta el momento. Venezuela es una dictadura atroz. No hay acuerdo, pero por lo menos 7 millones de venezolanos, 7 millones de venezolanos han sido obligados a salir de su país. Las cárceles están repletas. Yo estuve la semana pasada en un acto con Leopoldo López, uno de los grandes opositores. Claro, y que estuvo preso muchísimos años, ¿no? Leopoldo le habló a los estudiantes de mi facultad y les contaba cómo es estar 4 años en confinamiento solitario, sin ver a otro ser humano, por haber dicho algo que a Maduro no le gustó. Entonces, es decir, quienes vivimos la dictadura en Chile sabemos de qué se trata eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que haya gente en la izquierda de Chile que no está dispuesta a decir con todas las letras necesarias, esa es una dictadura, reprime, mata, tortura, ordena en territorio chileno el asesinato del militar Ojeda. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho la Fiscalía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, respecto de eso, creo que no cabe ningún llamado a la unidad, cabe un llamado a la verdad. Y la verdad es que en esas materias hay que hablar con franqueza. En Nicaragua, en Cuba y especialmente en Venezuela hay una dictadura y Chile ha hecho muy bien de ponerse del lado de la democracia. Andrés Velasco, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.